las cualidades que distingue al cristiano. Este tema me lo dio el Señor. Y yo le dije al Señor, ministra, prepara antes de predicar la palabra. Porque a veces venimos con muchas cosas y Dios nos da el discernimiento para ver cómo está el ambiente. Y cuando hay un ambiente pesado es porque Dios va a hacer algo. El diablo nunca se va a salir con la suya. Y si tú vienes a la iglesia, ven con un espíritu de enseñanza para que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Una de las cosas te quiero decir, no es el hombre. Si fuera el hombre, yo sería el primero en correr. Es Dios. Subímelo el volumen. José, Dios pide oración por sanidad de cáncer. Vamos a reprender todo cáncer. Carlos Gutiérrez por sanidad de un tumor. En el nombre de Jesús se va en su cerebro y salvación de su alma. Más que todo por la salvación. ¿Cuántos quieren orar? Agárrale la mano a tu hermano, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios, ¿ok? Si has venido esta noche, abre tu corazón nada más para que Dios haga lo que tenga que hacer. Levántale la mano a tu hermano, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Lo único que Dios quiere es obediencia y que sepas que Él es el que ministra, no es el hombre. Subime el volumen, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te exaltamos. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer con aquellos que quieren recibir. Señor, has preparado el lugar. Señor, te has llevado todo espíritu de burla, todo demonio, toda mentira. Señor, porque donde está tu presencia hay libertad, hay sanidad. Señor, enviamos sanidad en la vida de José, más que todo la salvación de su vida, de su alma. Señor, en esta noche reprendemos todo cáncer, Padre. No solamente en él, en aquellos que están pasando enfermedad de cáncer. Quemamos todo yugo, todo cáncer, Padre. Tú llevaste hace 2000 años atrás toda enfermedad y lo llevaste en la cruz. Y por tu llaga fuimos sanos. Te pido con Carlos Gutiérrez, Señor, más que todo que su sanidad física, te pido por su salvación de su alma, Señor. Esa alma le pertenece a ti, que él pueda abrir su corazón esta noche y pueda recibirte como su Señor y Salvador. Y a través de recibir, Señor, él va a recibir la sanidad que él quiere, Señor. Bendito Dios, no solo a él, sino cualquiera que ha venido enfermo en esta noche. Pon tu mano de sanidad. En esta noche hay libertad para predicar tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice ya tu palabra. Tú ya has preparado, Señor, el ambiente y toda la gloria, toda la honra te la damos a ti. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versos 17 al 28, ¿ok? ¿Cuántos van a ayudarme a predicar? Ok, pon atención nomás y abre tu corazón. Y si hay algún pichón por ahí, sácalo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien allá? Aquí yo estoy medio sordo, no escucho. Subímelo al volumen. Dice el verso 17, la nueva vida en Cristo Jesús. Una de las cosas que Pablo siempre se preocupó para que el pueblo de Dios tenga a Cristo en su vida. Está acá. Y en esos tiempos que estamos viviendo, el diablo se ha encargado de volarte la mente. Y Jesús en Mateo 24 dijo que muchos van a perder el entendimiento. Y muchos van a estar como en Sodoma y Gomorra, que estaban corrompidos. Por esa razón es que el Señor nos va a hablar en esta noche para que nosotros entendamos. Yo les voy a decir algo, yo me dejo guiar por el Espíritu, no me dejo guiar por mis emociones. Yo no estoy a complacerte aquí. Nosotros hacemos la alabanza como el Señor quiere.
Hay una lucha, hay una lucha. Hasta uno de los músicos, el enemigo quiere distraerlos, pero Dios es más poderoso. ¿Cuántos lo creen? Y Dios pone el ambiente. Ahora no sé si cuántos están libres, cuántos están bendecidos. Ok, se siente la bendición. Entonces Pablo se encargó mucho, porque en Éfeso había potestad, había una Diana la cazadora, era una potestad que hacían templecillos de ella, y todos adoraban. Y cuando Pablo vino a decir que Dios no se mueve en ídolos, quisieron matarlo. Entonces él preparó a la iglesia y dio principios de doctrina para la iglesia, porque la iglesia era una iglesia gentil. Y sabemos que los gentiles venimos de una tradición de brujos, idólatras, mentirosos, ladrones. No estoy llamando lista, pero de esa verdad. Y el Señor nos quiere hablar en esta noche, ¿ok? Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. O sea que Pablo reclamando aquí a los éfesos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ese es el mundo. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia te va a llevar a la dureza de corazón. Los cuales que después de que perdieron toda sensibilidad, eso es lo que Dios no quiere, que pierda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es la verdad, ¿sí o no? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, oye, Dios no te va a despojar. Dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente, o sea, en la mente, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, mira lo que dice Pablo, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que era transero, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Vamos a leer hasta el 32, ¿ok? O hasta el 31 o el 32. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sabes qué es contristar al Espíritu Santo? Hello. Cuando tú lo apagas y eres un zombie. Porque el Espíritu Santo es el que nos da vida. ¿Cuántos lo creen? De Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ha sido sellado. Él pertenece a Cristo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿A cuántos el Señor los perdonó? Levanten la mano los que han sido perdonados. Bueno, ya está sido sellado. Por eso el diablo está peleando para que tú no creas, para que vivas en la ignorancia y para que más fácil así con tu Biblia te lleve al infierno. Ese es el plan de Satanás. El plan de Cristo es llevarnos a la vida eterna. Nada más. Pueden tomar asiento. La vida cristiana no consiste en el abandono radical. Quiero que pongan atención de todo lo que es pecaminoso, mundano, a fin de iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, las cosas viejas pasaron, he aquí el Señor todas las hace ¿qué? Nuevas. ¿Cuántos lo creen? En el capítulo 17, 15 al 16, Jesús intercedió
al Padre. Y esa oración es una de las oraciones más poderosas que Jesús hizo. Él dijo, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Mira esa oración de Jesús. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir eso? De esa manera Dios, Jesús, estableció la gran verdad que el cristiano, aunque se encuentra en este mundo esperando el día de su redención, no es parte del sistema, valores, placeres, prioridades que lo controlan. En la epístola a los Romanos el apóstol Pablo escribió, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Éfeso. De Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tú tienes que presentarte delante de Dios, porque Dios te ha dado vida. ¿Cuántos el Señor les ha dado vida? Santo primero. La palabra santo quiere decir apartado. ¿Agradable a quién? A Dios. Cuando tú vienes a congregarte, no vienes a agradar al pastor, ni yo vengo a agradarte a ti, porque si te agrado a ti, me voy a apartar de Dios. Prefiero estar con Dios. ¿Ok? ¿Están acá? ¿Qué es vuestro culto racional? No te conformes a este siglo. Jesús dijo que el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el ladrón, el mentiroso. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Quiero que pongan atención. La vida abundante lo tienes que vivir en este mundo. Aunque el mundo esté torcido, aunque el mundo esté metido en la idolatría, nosotros tenemos que vivir una vida abundante. No te estoy hablando de riqueza, te estoy hablando de una vida agradable a Dios. Pablo dijo, he aprendido a vivir como a Dios le agrada. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Que Él te llamó, nos llamó a cada uno de nosotros para agradarle al Señor. En Colosenses 3, 1, 2 dice, pues si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué Pablo decía esta palabra a los gentiles? ¿Por qué les dijo a los colosenses, a los de Éfeso? Porque eran gente idólatra. Ellos estaban acostumbrados a la idolatría. Y nosotros venimos de esas raíces. Por eso que nosotros queremos ver para creer. Y la fe es creer sin ver. ¿Están acá? Entonces él dijo, pon las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esteban, cuando lo estaban apedreando en el capítulo 7, dice que él levantó sus manos y vio el cielo, y el cielo se le abrió y lo vio al Hijo de Dios, a Jesucristo, dándole palmas. Y él dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Y cuando escucharon los libertos y los herodianos, que eran religiosos, rechinaron sus dientes y se taparon los oídos porque no resistían la sabiduría que tenía este muchacho. Porque ellos no eran de arriba, eran de abajo. ¿Cuántos lo creen? Ahora Jesús en Mateo capítulo 6, 19 al 20 dijo, poned la mira en las cosas de arriba. Eso lo dijo en el Sermón del Monte. No en las de la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. La termodinámica corrompe y destruye todo. Aquí te compras un carro nuevo, los primeros días lo limpias, hasta el escape lo quieres limpiar, ya pasan los años y el carro empieza a fallar. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Todo lo nuevo envejece.
Por eso, aunque quieras estirarte el pellejo, apretarte bien el pellejo y aparentar que no tienes la edad que tienes, te vas a morir, te vas a envejecer. Y la vida aquí son 70, 80 años y no quieres darle a Dios. Y le das de mala gana y ¿sabes qué? Vas a ir a pagar arriba o abajo. Ya te he dicho, los que tienen 60 ya tienen que prepararse con su maleta ya, porque cualquier momento viene la calaca y vámonos. ¿Está acá? La polilla representa ese animalito que se mete en la madera. Es un virus que tú lo ves un mueble bien bonito y sin embargo por dentro lo va comiendo y lo va pudriendo. De repente ¡pum!, se cae el mueble. Y cuando vas a descubrir que había lleno de polillas y no lo ves. Y esas son las polillas muchas veces que al hombre lo está destruyendo. El orín huele feo. ¿Está acá? Y el Señor dijo, oye, pues, dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y roban. Tus billetes lo estás metiendo bajo el colchón, no va a ser que te dejen sin colchón en tu casa. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque al cielo no van a entrar ladrones. En el cielo no hay nada corrompido. En el cielo todo es santificado. ¿Están acá? Y en el tercer cielo hay luz y hay vida. No existe la muerte. Y nosotros nos hemos olvidado de eso, hermanos. Estamos afanados acá. Tienes tu carro, como un hermano, pastor, quiero que ore por mi carro, le dijo un pastor a un hermano, a un pastor, y el pastor, oh Señor, dale a este siervo un carrito. Agarró el carro el desdichado y se fue a la playa. Ya no iba a la iglesia, iba a la playa, a solearse con los amigotes, hasta que vino un accidente y Dios dijo, te voy a quitar el carro mejor. No confíes en lo que tienes, mi hermano. Porque si tú confías en lo que tienes, el amor de Dios no está en ti. De 186 veces la palabra mundo, que significa cosmos en griego, se usa en el Nuevo Testamento. 23 de ellas se encuentran en la primera epístola de Juan. La mayoría de las veces, si no todas, que esta palabra ocurre en la mencionada carta, posee una connotación negativa. Por eso Juan en el capítulo 2, verso 15, da una palabra fuerte: no améis al mundo. ¿Están acá? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿sabes qué? Cristo no está en ti. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Deseo de la carne. En las Olimpiadas, en las Olimpiadas fue, salió una mujer así gorda, salieron homosexuales, y todo eso lo enfocan como desafiando a Dios. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, dice que desde el más grande hasta el más pequeño estaba pervertido. Y Jesús dijo una palabra, y quiero que pongan atención. Jesús dijo que va a ser peor que Sodoma y Gomorra. Y nosotros no estamos tomando en cuenta lo peligroso que es. Jesús vino a morir por ti para sacarte de este mundo. Tú puedes estudiar, puedes tener una carrera, puedes ser doctor, puedes ser lo que te dé la gana, pero si te apartas de Dios no eres nada.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que en Apocalipsis capítulo 3 el Señor dijo: oye, estoy a la puerta, ya me sacaste de tu corazón. Y cuando tú sacas a Cristo de tu corazón, ya no tienes amor, vienes y quieres que todo el mundo te complazca en que lo que tú quieres, y cuando no te complacen, no hay amor aquí. Vives un evangelio de niños caprichosos. Si Dios no tuvo misericordia, hermano, de los ángeles que dejaron su dignidad. ¿Sabe qué es su dignidad? Dejaron el cielo, se rebelaron contra Dios, corrompieron su sabiduría, los entregó en abismos. Si Dios amaba a Israel y lo tuvo que corregir, y si Dios no te corrige, quiere decir que Dios no es justo. Tenemos un Dios justo, ¿cuánto lo creen? ¿Ah? Ahora, la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás, ¿qué está haciendo en este tiempo? Hay un libro del hermano Wilkinson, él escribió, y él tuvo una visión, y él contó esto en una conferencia antes de morir. Le dijo: hermanos, el diablo pidió para quitarle a Job todo, y el Padre le dio permiso y le quitó todo, pero Dios le dijo: no toque su alma. Hoy el diablo se ha presentado delante de Dios para pedirle permiso para dar dinero a muchos. Entonces su enfoque ya no está en el arrepentimiento, no está en la reconciliación con Dios. El enfoque de muchos está en el dinero. Y cuando Dios te prueba en las finanzas, empiezas a blasfemar contra Dios. Y él habló de todo lo que está pasando ahorita y de lo que va a suceder todavía. El mundo es ese sistema pecaminoso que se encuentra en directa revelación y oposición al Dios bajo el liderazgo del diablo. En primer lugar, por la transgresión de Eva y Adán. Si vamos a Romanos capítulo 5, Romanos 5, y esto lo voy a terminar mañana, porque mañana tenemos la Santa Cena. Espero que vengas. Por tanto, como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte quiere decir la separación del hombre a Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Quiero que pongan atención. Cuando un niño nace, suficiente ya que salga del vientre de la madre, ese ya es un terrorista. Nace maleado ya, porque viene contaminado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre y la madre? Instruirlos. Proverbios 22:6, instruye al niño cuando fuera niño, y aun cuando fuera grande no se apartará. Y la gente ha confundido: voy a la iglesia a llenarme, y si me caen mal las alabanzas no canto. No, pues no cantes, ¿a mí qué? El Señor derrama la bendición y tienes que meterte con Dios, porque esto es individual, la bendición. No lo quieres hacer es porque hay rebeldía todavía y tienes todavía ese viejo hombre ahí metido en ti que te dice: no alabes, no hagas caso, no le creas. Pues si te dice el diablo ese y no te deja alabar a Dios, vas a salir igual y te llevas otra carga de otro. Y el Señor nos tiene que liberar a todos. Está acá. A todos nos libera el Señor, porque Él es el que ministra. Y para comprobar, yo le digo: Señor, vamos a parar la música y tú ministra.
No es nomás de emocionarse. Aquí no se trata de emoción. Aquí se trata de que el Señor te ministre. Ahora, escúchenme. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, desobedecieron la ley de Dios. Ellos murieron, no una muerte física, sino una separación de Dios. Ellos ya no veían la gloria de Dios, Adán ya no hablaba con Dios. Ellos cambiaron todo el ambiente que Dios les puso. No había espinos, no había enfermedad, y empezó a haber de todo eso, y eso transmitió a todos. Y nosotros nacimos bajo la genealogía de Adán, bajo pecado. Por esa razón es que nosotros necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos servirle a Él. Necesitamos ser una nueva criatura, una nueva creación. Necesitamos entender que ya no somos deudores a la carne, sino somos deudores al Espíritu. Porque el Espíritu nos da ¿qué vida? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Porque está bajo el poder del dominio de Satanás. Efesios capítulo 2, dice verso 2. Vamos a leer la palabra bastante. Verso 2, 2. Por eso el Señor ministró para que tú puedas recibir la palabra de Dios. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Cuando estábamos separados de Dios. Porque el hombre, quiero que pongan atención, nosotros nacimos muertos espiritualmente. Pero ¿cómo muertos, pastor? Si seguimos ahí, sí, pero estabas alejado de los principios de Dios y de la justicia de Dios. Y cuando vienes a Cristo, entonces vas adquiriendo vida. Tu espíritu empieza a entender a Dios y te sujetas a la ley de Dios. Porque el hombre natural, quiero que pongan atención, el hombre natural, el hombre carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. Un carnal nunca se va a sujetar. Y Pablo dice en el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, en el tiempo pasado, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad. Hay una potestad. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, jueces. Hay un espíritu de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo puede entrar Satanás a tu casa, a tu hogar? Por medio del satélite. Toda la información negativa entra por medio de tu teléfono, por medio del satélite. Son ondas que trabaja Satanás. ¿Para qué? Para que al hombre lo desvíe de la verdad. Por eso Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Dale palmas al Señor. Ahora si volvemos a Efesios capítulo 4, verso 17. Mira lo que dice Pablo en el 17 y 18. Pues, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y te voy a explicar qué significa vanidad. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Sabes qué? La ignorancia te va a matar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Ignorancia que en ellos hay por la dureza de ¿qué?
del corazón. ¿Sabe que la ignorancia te endurece el corazón? Y cuando te endurece el corazón, tú vienes a la iglesia y Dios se tiene que mover de acuerdo a lo que tú dices. Y si Dios no se mueve así, y yo no voy a volver a esta iglesia, pues no vengas. ¿Quién se va a arruinar? Dios. Dios sigue siendo Dios contigo sin mí. Él es Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Ahora, andar en el verso 17 griego significa peripateo. Se usa en la Biblia con mucha frecuencia como sinónimo de vivir. Tienes que vivir en Cristo. En la exposición se amplía este punto. Ahora, la vanidad en griego es mataiotes. Este término exclusivamente bíblico, su etimología indica algo hueco. O sea que la gente que no tiene a Cristo anda hueca. ¿Está acá? Ahora, si tú no tienes la palabra de Dios, si no quieres caminar con Cristo, andas hueco. Por eso Pablo decía, sé llenos del Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para vuestra, ¿qué? Redención. No os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Por eso la gente que está hueca en el mundo, ¿qué necesita para llenar su vida? Marihuana, unos buenos jales, alcoholcito, una muchachona, tener dinero y tener vanidad. Con eso quieren llenar su alma, el vacío que tiene. Ahora Cristo vino a llenar nosotros y no necesitamos más nada. Y Pablo dice que estamos completos en Cristo Jesús. Y cuando estás hueco, pregúntale a Zafira y a Ananías. Satanás se les metió. Y en Hechos capítulo 5 le dijo Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? O sea, te voy a decir algo. Tu corazón no es ese aparatito que cuando están enamorados hay Tu corazón es el alma. El alma se tiene que alimentar. El alma tiene que tener a Cristo. ¿Están acá? Como dijo un siervo, o tienes a Cristo o tienes al diablo. Tú decides. Y mejor tener a Cristo. Desprovisto de verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Inútil. Siervo inútil. Negligente. ¿Por qué no negociaste con lo que te di? Cobarde. ¿Y qué hacemos con el Señor? Amárrenlo y lo que tiene, déselo al que tiene 10. Pero aquel tiene 10, déselo a él. ¿Y a ese qué hacemos? Envuélvanlo y tírenlo a las tinieblas. Ay, ya para qué vine, ¿ves? Cada vez que viene nos regaña. Yo no estoy regañando, estoy diciendo lo que dice la palabra. Sin propósito. Hay gente, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres tocar un instrumento? ¿Vas a buscar un trabajo? Hueco, sin propósito, inútil. Por lo tanto, tiene la connotación de frivolidad. Y eso es lo que pasa cuando una persona deja a Cristo. Frívolos. Perversión y depravación. Por eso para los jóvenes en el mundo es más fácil ir a matar gente, meter unas cuantas libras de coca y dice yo prefiero vivir 5 años como rey a 100 años de esclavo. Ahora Cristo nos viene a llenar para que saquemos toda inutilidad, tengamos un propósito,
no seamos fríos. Por eso la Biblia dice que a los fríos o a los tibios el Señor los va a vomitar. A los perversos y a los depravados no van a entrar al reino de los cielos. Y en el tiempo donde Pablo ministraba, había gente así. Porque era un lugar donde había mucha idolatría. ¿Cuántos vienen de la idolatría? Para eso es más fácil ponerle a la Virgencita, la Guadalupana. La Guadalupana. Y es un pedazo de tela o un pedazo de yeso, que no tiene ojos, no ve, tiene boca, no habla, tiene manos, no palpa, paralítica, ciega, muda y sorda. Y así son los que le adoran a ese tipo de monumento. Nosotros tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora Pablo dice que no tenemos que ser como antes. Por eso Pablo decía esto, pues digo y requiero que Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso cuando entrevistan a esos muchachos que andan en Semana Santa, se crucifican y andan con un pedazo de hoja de tuna ahí en la espalda y rajándose todo, y le preguntan, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Es que yo tengo que pagar para que me vaya al cielo. ¿Sabes que Cristo pagó por nosotros? ¿Cuánto creen que Cristo pagó por nosotros? No tenemos que hacer eso. Hello. Tú no vas a ganar tu salvación. La salvación es free. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios. Y para creerle a Dios tienes que estar lleno de Dios. Si no, vas a ser frío. Qué feo es una persona cuando viene fría, hermano. Yo no los miro porque me decepciono. Para en otra voy a subir con lentes oscuros aquí a predicar. ¿Ah? Ahora el primer punto que hay que observar que es que el apóstol pasa una sección profundamente doctrinal. Si vamos al verso 8, capítulo 4 de Éfesos. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sabes qué? El Señor nos dio regalos. Y el regalo más grande que nos ha dado el Señor es la salvación. Que la salvación no es por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. ¿Saca? Y eso que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Quiero que pongan atención. En primera de Pedro, Pedro explica, dice que cuando Jesús murió bajó a las extremidades del infierno. ¿Y a qué bajó? Algunos dicen que Jesús fue a quemar. Bajó al seno de Abraham y bajó hasta el infierno, le pisó la cabeza al diablo, al príncipe que tenía la potestad de la muerte y del infierno. Quiero que pongan atención. Y le dijo, oye diablo, dame la llave del infierno y dame las llaves de la muerte. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Hay una muerte transitoria en nosotros. Pero los que van a morir eternamente son los que se apartan de Dios, los que nunca han sido salvos, porque puede haber gente en la iglesia que nunca han sido salvos. Están huecos, están vacíos. ¿Cuál es la diferencia? Que la muerte segunda, que es el Apocalipsis capítulo 20, no va a tener poder ni autoridad sobre nosotros. Todos los que resuciten en el Apocalipsis 20, verso 11, son todos los que dejaron a Cristo, se apartaron de Cristo y no quisieron más del Señor. ¿Hay un peligro? Hello.
Y tú no sabes cuándo va a venir la muerte. Puede ser mañana, puede ser esta noche, o cuándo va a venir Cristo, no sabemos. El Señor triunfó. En Colosenses capítulo 2 dice que Él lo exhibió al diablo y a toda la bola que tiene. Y rompió el acta que había en contra de nosotros. ¿No se alegran, hermanos? ¿O algunos se van a poner enojados? Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la vida que tenían antes, hueca, frívola y vacía. Porque Cristo ya pagó el precio. Jesús primero tuvo que bajar, decirle, vente aquí, dame la llave del infierno, de la muerte. Por eso Jesús dijo, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo y nada más puede hacer. Temé a aquel que tiene el poder, ¿sabes para qué? Para enviar tu alma y tu cuerpo al infierno. Aquí estaba hablando Jesús. Si te matan, gloria a Dios, te vas más rápido al cielo. Pero si estás en Cristo Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, primero, segundo y tercero, llenarlo todo. ¿Sabes que Jesús llenó todo? Todo el cochinero que dejó Satanás. Se trajo la tercera parte de ángeles. Imagínate qué golpe de estado que dio el diablo mentiroso. Por eso el Señor puso una nueva cláusula. Aquí no van a entrar ladrones mentirosos. ¿Ah? Ahora, imagínate, Cristo llenó todo el cielo, todo lo que el diablo hizo. Por eso dice Pablo que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Hay una garantía. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Formar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá, hasta que todos que lleguemos al conocimiento, escúchenme, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Ese era el trabajo de Pablo, que todos conocieran a Cristo, y no solo que no conocieran, sino que se embarazaran de Cristo. Por eso él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es, ¿qué? Es Cristo. Y el morir es, ¿qué? Y hay unos que, para mí el vivir es Cristo. Y una pruebita, te largas de la iglesia y vas hablando mal. Para que no seas ñoñito. No seas niño fluctuante. ¿Sabes qué son los niños fluctuantes? Les gusta hacer sus maromas. Y cuando viene la palabra fuerte, no, a mí no me gusta esta iglesia. No allá desde que llegas te ponen la mano y ya, te profetizan. Y le encanta vivir a la gente que no es madura, que le profetice. Y que lo que diga el profeta, eso tiene que ser. ¿Y por qué? Y si la palabra de Dios dice que la Biblia, la palabra de Dios es la profecía más segura. Con eso no quiero decir que nosotros sacamos a un lado los vasos. Examinarlo todo es una persona madura, retener lo bueno y lo que no es bueno, pues vámonos. Ahora estos son llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿qué pasa con las nuevas doctrinas? No hablan de Cristo, no hablan de un arrepentimiento. Un falso de esos estaba diciendo que ya no se tiene que hablar de la sangre de Cristo. Si no tienes la sangre de Cristo no llegas ni al techo.
Si no tienes la sangre de Cristo, no puedes presentarte delante del Padre porque te va a ver como un trapo de inmundicia. Porque nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Ahora hay un espíritu de error que están engañando a muchos. Hoy doctrina, si tú te metes doctrina ahí, te va a salir todo un chorizo. Sino que siguiendo la verdad en amor, escúcheme, la verdad. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De cual todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes qué? La palabra, el amor va unido. Primera de Corintios, Pablo dice 3 cosas: las profecías, a Dios. Lo único que va a permanecer va a ser la fe, la esperanza y el amor. Y entre esos 3 es el amor. ¿Y quién es el amor? Es Cristo, Jesús. ¿Ah? Esto nos recuerda que la teología, la doctrina de cristiana no consiste en abstracciones teóricas, posiciones filosóficas, lo que se está mezclando hoy. Hoy se ha metido el humanismo, el relativismo. Hay hombres que creen en los ángeles, creen en sí mismos, y eso habla Romanos capítulo 1, Pablo. Es fundamentalmente práctica cualquier idea bíblica, normas, pequeña e insignificante que parezca ser que tiene que ser llevada al terreno de la acción. La primera exhortación del apóstol Pablo es que los creyentes no puedan andar como los inconversos desde la carta a los romanos hasta la tercera epístola de Juan. Es el verbo andar que quiere decir en griego peripateo, que se usa 44 veces, de las cuales 33 se encuentran en las cartas paulinas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo fue apóstol a los gentiles. Pablo no era cualquier pelagato. Era un hombre que era instruido desde pequeño a los pies de Gamaliel. Era el segundo de Gamaliel. Él tenía un cargo, era don Saulo. Y cuando él recibió a Cristo, todo lo que tenía él, dijo: esto lo tengo por basura frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Su mentalidad cambió, su vida cambió. Entendió para qué Dios lo había llamado. Y él no murió rico, murió pobre. La única riqueza que tenía eran los pergaminos que él escribió. Y el Señor lo tenía enjaulado en hoteles. ¿Cuáles hoteles? En el bote. Y ahí el Señor le daba lo que tenía que escribir. Y lo más importante para Pablo era la palabra de Dios, así como ustedes. Lo más importante es la palabra para ustedes, ¿no ve? Y es lo que menos se lee. Hello. ¿Y sabe por qué te portas así? Porque ignoras lo que Dios dice de ti. ¿Están acá? Andar implica movimiento, acción, energía. No sentarte en una silla. Ay, no me gustó la predicación. Ay, me gustó. Ay, yo quiero que un hermano venga y me ponga las manos en la cabeza. Hay hermanitas que cuando viene un predicador, no sé de dónde olfatean, aparecen por aquí y ellas andan así, queriendo que le digan una profecía, y si le dan profecía y se van no paran en ninguna iglesia. Todos los pastores andan mal para ellos. Son tan espirituales
que ni si se aparece el querubín lo bajan. Y el Señor se llama, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho. Y yo le digo, ¿cuál Señor? Pues hay muchos señores, el único Señor es Cristo Jesús. Y Él te va a hablar por medio de su palabra. Ahora tú tienes que tener acción, tienes que tener energía. Por eso el Señor nos ha dado poder. Por eso dice que la fe sin obras es que muerta. Se usa en el Nuevo Testamento como sinónimo de vivir. Todavía en nuestros días andar tiene un dicho. Por ejemplo, uno que pregunta a alguien, ¿qué encuentra? ¿Cómo andas? Indicando cómo estás. La exhortación del versículo 17 es radical por dos razones. La primera, el apóstol Pablo utiliza dos verbos para hacer su demanda, digo y requiero. Pablo le estaba diciendo, les digo y les requiero. El verbo requiero en griego es marturomai, que viene de la palabra martirio. Y Pablo dijo, a mí no me digan nada, yo tengo las marcas de Cristo en mi espalda. Náufrago, 40 azotes le dieron, menos uno 5 veces, y tenía la espalda marcada. A ver qué te han hecho a ti. Yo te veo bien. Todos los que seguían a Cristo tenían que ser mártires. Vemos la vida de Esteban, primer mártir. Vemos la vida de Jacob, lo mataron, lo decapitaron. Vemos a Pablo, le quitaron la cabeza también. Vemos a Pedro, lo crucificaron boca abajo. En el Nuevo Testamento únicamente 3 veces, en Hechos 20:26, en Gálatas 5:3, habla del testimonio. En Efesios 4:17, requiero, dentro de los significados de este verbo, tiene y están los siguientes: conjurar, rogar en el nombre de Dios, exhortar solemnemente, afirmar apelando a Dios como testigo, protestar, de manera que el apóstol recurre a un verbo que conlleva una autoridad muy particular. En segundo lugar, no solamente utiliza el verbo marturomai, requiero, sino que lo hace en el Señor, y esta es una con la autoridad del Señor que le había otorgado. Por eso en Gálatas capítulo 1, si vamos a Gálatas capítulo 1, para entender lo que te estoy hablando, ¿ok? ¿Quién vive, hermanos? ¿Ya están todavía aquí o no ya se fueron? Miren el verso 1, capítulo 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. ¿De dónde? Pablo fue llamado por Dios. Y Dios le dio ¿qué? El ministerio de apóstol. ¿Y sabes cómo terminó Pablo su apostolado? Como siervo. Ahora es al revés. Ya nadie quiere ser pastor, pastorcito. Ese pastorcito, a mí ya me han llamado pastorcito, gracias a Dios, porque Jesús fue el buen pastor. ¿Cuántos lo creen? Ahora apóstol. Y como el apóstol se pone ahí, la chimoltrupia de la mujer tiene que ser la profeta. ¿Yo para qué quiero títulos, pues? Si Jesús en San Juan capítulo 10, Él no dijo yo soy el gran apóstol, Él dijo yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida, ¿por quién? Por los RBDs, por las ovejas. Y Él dio su vida por nosotros, hermano. ¿Quién eres tú? A ver, ¿qué te crees tú? No podemos creernos nada.
Es que la gente que no entiende eso llega a la iglesia y como llegó una hermana y me dijo siervo amado. Cuando me dicen siervo amado ya tengo cuidado, ya sé quién está hablando ahí. Dijo, híjole, esta tiene electricidad. Con 5 personas, 5 que lo seguían a la profeta. El Señor me muestra en este momento que yo tengo que darme 7 días haciendo ayuno y oración y voy a pelear con el diablo aquí. No vaya a pelear a su casa, le. Y me maldijo y dijo, ya voy a volver. Hasta ahorita le estoy esperando que vuelva. Tengan cuidado con esa gente, hermanos. Ahora, ¿Dios nos ha dado autoridad, sí o no? Ahora, Pablo habla acerca de esos que andan en la vanidad de su mente. Sin embargo, con facilidad muchos cristianos asimilan las prácticas mundanas sin importar lo que Dios piense al respecto. Por eso te digo, hay mucha gente que dice, el Señor me ha guiado, el Espíritu. No, tú mandas al Espíritu. Y la carne es así. Y dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y para ser guiado por el Espíritu Santo, el Señor te va a hablar y tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te confronta, ahí empiezas a reprender al diablo. Y el diablo dice, pues esta yo ni la conozco. No sé que por qué me menciona tanto, si yo tampoco la quiero. Ahora en el mundo no hay sensibilidad. En las entregas de los, ¿cómo se llama? De los galardones, Grammys, ustedes vieron eso, se burlaron de Dios. A Dios no le damos ni un punto, a las viejas sí le damos. Y ahí estaban las viejas. Al rato vino el fuego de Dios y quemó todas sus casas. Cuando hay insensibilidad en tu vida, hay unos médicos que estaban hablando acerca de los enfermos que tienen lepra. Se les caen las orejas primero, se les cae la nariz y no sienten el fuego. Y cuando hay una lepra espiritual, te vuelves insensible. Y cuando te vuelves insensible, ya no te interesa tu vida espiritual. Ya no te entra la palabra ni por aquí ni aquí. Haces afrenta al Espíritu Santo. Eso lo habla Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10. ¿Y qué es hacer afrenta? El pueblo de Israel era tan rebelde y contumaz que se puso a pelear en contra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo era el que los guiaba. Ayúdame, Padre. Mira el verso 19. En el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón. Qué triste es cuando una persona ya se endurece. Yo he visto personas que cuando uno da, sí, mi hermano, sí, es verdad. Uy, sí, usted tiene razón, pero como decir, deje de molestar. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. ¿Ah? Ahora el Espíritu Santo establece una de las verdades cardinales del Evangelio que va entrelazada con varias otras, explican la condición moral del mundo. ¿Cómo está el mundo? Insensible, se burlan de Dios, sacan cosas obscenas,
se ríen de Dios. Ellos dicen, yo no creo en Dios. Y dice en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque se corrompen. Hacen cosas abominables, por lo cual dice que Dios se ríe de ellos. Tú le hablas a una persona insensible, le hablas de Cristo. ¿Sabes qué? No me hables de Cristo. Háblame de muchachas. Háblame de un buen jale. Háblame de ir a bailar. Esa es la vida, hay que disfrutar. Porque ya de viejo, ¿qué va a disfrutar? Porque están insensibles. Y una persona cristiana que se aparta de Dios, aunque vayas a congregarte con el Papa, ya que se murió el pobre viejito, ya no vas a sentirte bien en ningún lado. Como dicen, el impío huye sin que nadie ¿qué? Lo persiga. ¿Y dónde va? Quiere que el pastor le entienda y el pastor le acepte todas sus fechorías. Y cuando el pastor no le acepta todas sus fechorías, dicen, ¿ves? Todos los pastores son así. Todas las iglesias una bola de hipócritas. Por eso nosotros aquí en la casa, aleluyita, aleluyita y aleluyita. Ahora, quien practica el pecado se acostumbra tanto que él encallece espiritualmente. ¿Cuántos han tenido callos? ¿Alguien ha tenido callos aquí? ¿Sabes qué es el callo? Ese pedazo de nervio que te sale ahí, y aunque lo punces no sientes nada. O sea que hay personas que espiritualmente están encallecidas. ¿Ah? Su conciencia pierde de toda sensibilidad, de tal manera que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo inmundo. Quien comete por primera vez el pecado se resiste al hacerlo, se encuentra indeciso, su conciencia no la deja en paz, se pone nervioso, teme a ser descubierto. La segunda vez lo hace y no siente la misma preocupación. Ay, ¿cómo no me pasó nada? Ay, estoy bien con el Señor. Con el tiempo el pecado se convierte tanto en parte de su vida, ya que no le hace mella en la conciencia. Pablo se refirió a esta insensibilidad espiritual como una cauterización de la conciencia. Si vamos a Primera de Timoteo, y a su nombre, hermanos, capítulo 4, Pablo habló acerca de la apostasía. ¿Qué es apostatar? Apartarse de la verdad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en esos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Una loca salió ahí, hija pastora de un apóstoles, no sé si es profeta, dijo que Dios tiene madre. Entonces, ¿Jesús qué es? ¿El nieto? Y la Biblia dice que Dios existió siempre, eternamente. Y hay una bola de gente que hay que le sigue, y como es la profeta, le creen todo lo que hablan. Otro loco de Colombia dijo que cualquier persona que se suicida, escúchenme, se va al cielo. Tú no tienes derecho a quitarte la vida, porque la vida le corresponde a Dios. Por eso han inventado la eutanasia. ¿Sabe qué es la eutanasia? Y eso lo practican en Holanda y en Europa. El viejito ya está. Entonces vienen los hijos, dicen con el doctor, ¿qué hacemos, doctor? Ay, no, que se muera de una vez, háganle firmar la herencia.
Y hay gente que tiene algo, yo me quiero morir, y este mes ya me voy a morir, me voy a ir a descansar en paz. Esa persona directamente va al infierno. Tú no puedes quitarte la vida, porque la vida te lo dio el Señor. ¿Cuántos lo creen? Ahora imagínate que un pastor, un apóstol te diga que si te suicidas porque has sido un cristiano bueno y por eso te has suicidado. Te vas al infierno. Tú no puedes quitarte la vida porque la vida tuya ya no te pertenece a ti. Le pertenece a Cristo Jesús. Hello. Desde la cabeza hasta la punta de los pies es de Cristo Jesús tu vida. Ya no puedes hacer con ese cuerpo lo que te da la gana, porque sí te va a venir. Antes, cuando estabas en el mundo, las mujeres decían, este es mi cuerpito. Y yo puedo hacer lo que me da hacer, porque andabas ignorante, incrédula y dura de corazón. Pero ahora que tienes a Cristo, ese cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Y dice Pablo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Está acá, hermanos? Hello. Y la gente hace lo que le da la gana. No puedes hacer lo que te da la gana. Hello. Mira lo que dice. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué? El libro de Judas habla de hombres que se infiltraron y entraron a la iglesia, que tenían cauterizada la conciencia. Y dice que son nubes sin agua, desarraigados 2 veces, árboles otoñales que no dan fruto. Salmo 1 dice, no así como el tamo que es arrebatado por el viento de un lado para otro, aunque le caiga una torrente de agua, no reciben una gota de agua. ¿Sabes por qué? Porque ya están muertos. En cambio, el hombre de Dios es el que tiene raíces. ¿Y qué es las raíces? El fundamento de la palabra. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? La depravación del hombre por causa de su rebeldía, de su obstinación, rechazamiento a Dios, hizo que Dios también lo entregara para que fuera seducido por las más bajas pasiones. En otras palabras, Dios le está diciendo, esta es la manera de vivir de acuerdo a mi voluntad, pero si tú quieres vivir de acuerdo a la tuya, a este extremo puedes descender, no me culpen a mí. En la carta a los romanos hay algo extremadamente fuerte que habla de la severidad del castigo de Dios, de su santidad, intolerancia del pecado. 3 veces menciona que Dios entregó a los hombres a sus pasiones. Si vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están acá todavía? ¿O cuántos ya se fueron? ¿O cuántos están durmiendo ya? En el verso 18, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, esto Pablo no estaba hablando de gente que no conocía a Dios. Quiero que pongan atención. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El alma.
el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy un perro tiene más valor que un humano. Mi esposa trabajaba con una judía y un día llegamos a su casa y la mujer andaba loca, le andaba reclamando a un tipo ahí. Y te voy a llevar porque según a su gato lo pisó o lo atropelló. Y lo más tremendo que no era el gato de ella, su gato apareció ahí. Y el de al lado era el gato del de al lado. Y el de al lado le dice, no tienes compasión, pues es un animal, se murió. Hay gente que ama más a los animales que a los seres humanos. Hemos llegado a tal grado de degeneración donde un animal tiene más validez que una persona. Si tú atropellas un perro, viene la policía, helicópteros, viene bomberos. Si atropellan a alguien, ahí lo dejan tirado. Esa insensibilidad en el mundo es lo que ha causado el pecado. Y si tú te dejas arrastrar por esa insensibilidad, vas a llorar, vas a sufrir y de premio te vas a ir al infierno. ¿Están acá, hermanos? Cambiaron, profesando ser sabios, en el 22 se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptil. Por lo cual también Dios los entregó. Mire, esa palabra entregó quiere decir que Dios se cansó. ¿Dónde los entregó? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ¿qué? Yo me he encontrado con muchachos que eran cristianos y se volvieron homosexuales porque se apartaron de Dios. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahora, ¿por qué deshonraron a Dios? Porque ellos eran templo y morada del Espíritu Santo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, en el verso 26, los entregó, dice de nuevo, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vuelta. Perdón. A una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que Dios dice, bueno, estos no quieren nada, quieren seguir jugando, mejor ahí los voy a entregar que se degeneren completo. Por eso dice que están atestados. Esto va a un proceso. Por eso Dios nos habla a tiempo para que nosotros recapacitemos. Primero los entregó a la inmundicia. Segundo, a pasiones vergonzosas. Tercero, una mente reprobada. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Van relacionadas con el sexo. Incluye toda clase de aberraciones sexuales que en la historia se han conocido: fornicación, adulterio, prostitución femenina y masculina, homosexualismo, lesbianismo, bestialidad. Solamente estando cerca de Dios el cristiano se puede proteger de todas estas aberraciones demoníacas que son tan
promovidas por el cine, la televisión, el internet y tantas cosas que existe hoy. Mira, aquí en este lugar donde estamos aquí, hay lugares donde hacen pornografías con infantiles aquí. Por eso hay tanta oposición. Hoy el diablo ya no quiere usar mujeres, quiere usar niños. Estaban sacando un comentario que del África, de Ucrania, traen niños y los venden. Y eso Dios no lo va a tolerar. Por eso los padres tienen que educar a sus hijos. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si tú te metes en esas áreas a investigar, te vas a quedar con la boca abierta. Todo lo que se mueve dentro del ambiente espiritual. Y cómo Satanás está destruyendo la vida de los niños y la iglesia dormida, peleando, haciéndote el tonto, viniendo con caprichos orgullosos por la ignorancia del conocimiento. Ahora Dios nos quiere despertar a nosotros para que nosotros no nos dejemos arrastrar por esa corriente, para que seamos sal en el mundo y seamos luz. Y esa sal lo podemos dar allá afuera, a un mundo podrido ¿en qué? En enfermedades, a un mundo ciego. Esa palabra me lo dio el Señor, todavía no lo he terminado, mañana lo vamos a determinar, a ver si viene mañana para la Santa Cena. Escúchenme, a veces venimos aquí, que me gusta a mí que se mueva la presencia de Dios, porque si no se mueve la presencia de Dios, ahorita estuvieras enojado, ya te hubieras salido de media predicación. Gracias a Dios que el Señor te ha detenido. Ahora tú estás jugando con Dios, haces lo que quieres. Hay gente que ya no les digo buenas noches, buenas tardes, les digo ya. ¿Cómo está? Hasta señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya no entienden, pues. Así que si tú te estás apartando de Dios y estás pendiendo jugar con Dios, no juegues con Dios. Dios no puede ser ¿qué? Todo lo que el hombre siembra, vas a cosechar. Porque ese es un mundo de siembra y cosecha. Siembra para la carne, corrupción, muerte y destrucción. Siembra para el espíritu, vida, paz eterna. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Dale palmas al Señor, dale palmas. Aquí vamos a quedar porque ya son las 10. Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios los guarde, los cuide. Si usted necesita oración, llámenos a ese número que sale en la pantalla. Que Dios los guarde, y si alguien ha querido recibir a Cristo, abre tu corazón. Él es el único que puede darte sanidad, bendición y vida eterna. No hay otro camino. Hay un solo camino que es Cristo Jesús. Dale palmas, ponte de pie, ponte de pie.